Y ahora nos metemos con algo que es para entrar a pensar. Comienza el año. ¿Hace cuánto que usted no se hace un chequeo, señora? Usted, caballero, ¿hace cuánto? Bueno, el doctor Cormillot les va a contar los pros y los contras de estos chequeos. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, comenzando el año es una buena época para pensar exactamente la pregunta que vos acabas de hacer. ¿Hace cuánto que no se hace un chequeo? El asunto es que para hacerse un chequeo uno debe preguntarse, bueno, ¿a quién? Porque depende de la persona que sea, qué tipo de chequeo se tiene que hacer. ¿Cuáles chequeos? ¿Cuándo? Acá tiene que ver el tema de las edades. ¿Cada cuánto? Esas son preguntas que se hacen. Y hay algunos que son indiscutibles. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, el azúcar en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, que son otra forma de grasas de la sangre. Esos hay que hacerlos. Están entre los indispensables. El peso y la cintura también, que eso muchas veces no se hace, la presión arterial, el PAP y la colposcopía, en el caso de las mujeres, el estudio de las mamas, el examen, el colon, para las personas que tienen más de 50 años y para los de más de 40 años que han tenido antecedentes en la familia. Según la edad, las mamografías, por supuesto los estudios de mama se tienen que hacer siempre a partir de los 20 años con el ginecólogo, pero después las mamografías a partir de los 40, las densitometrías a partir de los 50, bueno, se me fue, densitometría a partir de los 50, el test de HIV, acá tenemos otros, hepatitis, HIV, la radiografía de tórax, el test del esfuerzo, estos son según situación, porque un examen de hepatitis o un examen de HIV es para una persona que ha tenido, por ejemplo, sexo de una situación riesgosa o que se ha pinchado, que ha compartido agujas. La radiografía de tórax para los fumadores debería ser una obligación. Algunos piensan que el fumador debería hacerse regularmente una tomografía para la detección temprana del cáncer. El test de esfuerzo para los que van a hacer alguna actividad física muy esforzada, por ejemplo, los deportistas. ¿Y cuáles son las cosas a favor? La detección temprana. Si uno hace el chequeo, tiene las posibilidades de la detección temprana. Pero por otro lado, si uno hace un estudio de muchas más cosas de las que debería hacerse, hoy aparece una nota muy interesante de Evangelina Ginitiana, aparece en el diario La Nación, que me disparó el deseo de hablar de este tema, que son lugares donde uno en 2 horas se hace el chequeo de varias cosas. Eso está bueno porque permite que uno se haga en 2 horas, no tenga que perder el tiempo y tenga una cantidad de estudios. Pero esos estudios, ¿cuáles son necesarios y cuáles no? ¿Cuál es el riesgo que puede tener hacerse más estudios de los que uno necesita? Bueno, son estudios necesarios. Puede dar falsos positivos. ¿Qué quiere decir falso positivo? Que uno no tiene nada y de repente aparece un quiste en el riñón. Y uno se empieza a preocupar, ¿qué hago con este quiste en el riñón? Antes no sabía que tenía quiste en el riñón. Y por ahí ese quiste en el riñón no le va a dar nunca ningún problema. Pero la persona empieza a vivir preocupada por ese quiste en el riñón o inclusive se llegan a hacer intervenciones innecesarias vinculadas con esto. Y finalmente, en algunos casos, cuando se piden estudios radiológicos, imágenes, que lo que aparece es el exceso de radiación. Entonces, ¿los chequeos son necesarios? ¿Hay que considerarlos en esta época del año? Sí. Año nuevo, vida nueva, hay que empezar a cuidar el motor, la carrocería, pero hay que hacerlos. Siempre lo mejor, consulte con su médico. Porque hay otra cosa para ver cuáles se hace y después qué hago con el resultado. Porque muchas personas creen que el chequeo resuelve el problema. Pero en nuestro país, el 20% de los hipertensos se trata bien su hipertensión. De los que tienen que tomar estatinas para el colesterol, solamente lo toman bien el 50%. O sea, en las enfermedades crónicas hay un porcentaje muy grande de gente que se hace el chequeo, pero después no hace el tratamiento que tiene que hacer. Entonces, primero, consultar con su médico qué chequeos hacerse. Y en segundo lugar, después, una vez que se hizo el chequeo, no es como ir a misa, confesarse el domingo y después seguir haciendo lío durante toda la semana. No, es hacer el chequeo y después ver qué es lo que hace uno en consecuencia. Sí, no, y no muchas veces, Esteban, cuando uno recibe el resultado, lo chequea, está todo bien, entonces ¿para qué ir al médico, claro, no? Si ya está todo fantástico. Claro, sobre todo cuando tiene que ver con el análisis de sangre, de orina, ¿no? Donde ahí están los parámetros de los resultados. Está todo ok, listo, sí, ya está. Hasta el año que viene me olvido. Sí, señor.